a estar muy interesante porque mira, hasta estoy oscuro. Sí, estás Eh, demasiado oscuro, me oscuro. preocupa. No, porque hoy voy a coquetear con ser un Lord Sith, por lo que voy a hablar. Ok, a ver. Pero quiero aclarar, soy un Jedi gris. Si no saben del canon de Star Wars, investiguen. No soy ni de la luz ni de la oscuridad, sino todo lo contrario. Y Ok, bien, tiene que ver con lo que está pasando precisamente ahorita con el dato que decías, hoy revela INEGI, el indicador global de la actividad económica. Y sí, le traigo muy malas noticias, porque le voy a enseñar a leer la bola de cristal. a ver. Voy a revelar un secreto, sí. Pero primero, entender qué significa eso del indicador oportuno global, ¿no? De la actividad económica que saca INEGI. No es el dato oficial va a tardar un poquito en salir, pero digamos que es como cuando te avisan que ahorita precisamente aquí en La Paz, como que va a llover, no estamos seguros, pero todo indica que va a llover. Parece. Parece. Entonces parece que la situación económica en México empieza a dar señales de que se está agotando lo que se veía como un crecimiento. Traíamos un crecimiento en los últimos 3 meses que en la economía mexicana que se veía muy positivo, estábamos muy contentos, sobre todo porque las remesas venían, tú sabes, eso nos ha ayudado muchísimo. Y la actividad industrial y de los servicios, sobre todo el turismo, iba en crecimiento. Te dije también que esta época iba a ser muy buena porque sobre todo los países europeos y Estados Unidos tienen un exceso de dinero que vinieron a gastar para acá en turismo. Por eso ha visto tanto turista usted en estos días Ajá. en la zona. Pero a pesar de eso, de haber tenido un crecimiento en mayo del 0.03% este indicador, en el mes de junio todo apunta a que va a haber un retroceso del 0.04%, es decir, la actividad empieza a menguar, la actividad industrial y la de servicios, empieza a frenarse. Y algo muy preocupante, mi estimado Gabriel, el flujo de remesas parece también haber llegado a un pico y empieza como que a bajar eso. Y eso lo Órale. podemos ligar a un asunto de que la economía americana, también lo platicamos la semana pasada, si te acuerdas, cuando analizamos la reunión entre Biden y AMLO, Sí, sí, sí. que eso venía perdiendo ritmo la economía americana por el dato de inflación tan alto que traen. A pesar de que el mercado laboral gringo está muy bien, la economía también se va frenando. Y entonces esto quiere decir que las cosas no parecen estar tan bien a nivel internacional y obvio nos impacta nacional. Ok. Y sí, aquí se aplica, Gabriel, eso de que si a Estados Unidos le va a dar gripa, Nos va a nosotros dar vamos a un... tener una pulmonía sabrosa. ¿Por qué? Porque vamos muy ligados a ellos. No es casualidad la reunión de la semana pasada, con todo y que hayan tratado a nuestro presidente tan descortésmente, porque la verdad le dieron el trato que bueno, fue un poco ubicarlo por lo que había pasado anteriormente por las reuniones Fue salidas. fría, fue fría. Y fue fría, porque le dieron frío, porque se portó también mal. Entonces fue como que un jaloncito de orejas, pero a pesar de eso, era necesaria para Estados Unidos y era necesaria, como lo comentamos aquí, para México por la cuestión de la actividad económica que se está disminuyendo. Y eso no es solo en Estados Unidos, también hablamos de la cuestión en Francia, hablamos de los datos de esta semana y de la semana pasada, los datos de la semana pasada de inflación que son altos, los datos de esta semana de crecimiento que anuncian que empieza a desacelerar. Y estamos viendo dos condiciones, Gabriel, en la economía global que preocupan. Uno es una característica de estos momentos en la economía es un crecimiento menguante. ¿Qué quiere decir crecimiento menguante? Que sí hay crecimiento, pero usted lo ha visto. Es un Mínimo. crecimiento muy mínimo, muy poquito, muy despacito y acompañado de un alza de los precios que le dobla en velocidad. O sea, es una inflación tremenda que tenemos encima que no nos las quitamos. Eso también ya lo platicamos, eso también usted lo está padeciendo. Cada vez que va al mercado vuelve a sufrir lo mismo. Es una ruleta de emociones ir a pagar al supermercado porque no sabes qué te va a tocar. Sabes que va a ser siempre para arriba, pero no sabes cuánto, ¿no? Entonces, estamos bajo esa presión. Definitivamente, este incremento de los precios, ya lo platicamos, tiene que ver con muchos factores. Lo único que nos anuncia todo lo que estamos viendo ahorita es que los bancos centrales van a volver a subir las tasas de interés como una forma de controlar esto. Ya lo platicamos aquí. Creemos nosotros que no es la mejor estrategia porque es atacar a la demanda. ¿Quién es la demanda? Nosotros. Mismo, sí. Nosotros que compramos somos los castigados con este asunto. Oye, Quiero ser claro, la cuestión es global. Lo que estamos sintiendo en México es parte de una cuestión global. ajá. Sé que nos encanta tirarle al gobierno, siempre nos gusta a todos, es muy fácil criticar, pero también hay que ser muy honestos cuando la cuestión viene de fuera, hay que decir, viene de fuera en gran parte. Te decía, China, lo que es Francia, Estados Unidos
inflación alta. China acaba de dar su informe de cuánto creció. Tuvo un crecimiento de 0.4, que es bajísimo. Eso es un indicador de que la economía más importante también se está frenando. Lo que indica que la situación entonces es por una cuestión global. Volvemos a lo mismo, cuestión de energía, cuestión de la guerra con Ucrania y de la crisis política que hay ahí, que es tremenda. Y obviamente la pandemia, porque no se nos debe de olvidar que seguimos en pandemia. De repente se nos olvida. Ahorita lo mencionabas tú, la gente se sigue enfermando, la gente se sigue muriendo. Hay países donde les está yendo peor que en otros. En el mismo México, hay zonas de México donde la quinta ola, aquí en Baja Sur ya estamos sobre la quinta ola, pues, pero en otras partes de la República todavía no empieza a sentirse con todo el rigor como aquí. Y a nivel global es exactamente lo mismo. Te decía que hay algo importante y cuando hablaba hace rato de leer la burbuja, ¿por qué insistimos tanto en qué recesión? Es latente por dos cosas. Vuelvo a repetir, un crecimiento menguante, o sea, menguante que sé que es un crecimiento muy débil, muy poquito, pero el alza de precios se lo lleva, y precios muy elevados. Por eso insistimos que esto huele algo que pasó en los 70s, que es una palabra que te acuerdas que yo aquí te dije, se llama estanflación. No es muy usada, porque no es muy común. Pero créame, usted lo conoce, usted lo vivió en México durante el periodo de Echeverría y el periodo de López Portillo, si está, digamos, ya medio corrido sin aceite como uno, ubica bien esa época. Y en esa época no nos fue nada bien. Bueno, eso es una estanflación, esas son las características. Ahora, ¿cómo podemos nosotros atrevernos? Porque puede usted decir ahí en casa, ahí en su carro, ¿cómo puede este personaje que sale aquí en el radio, que Gabriel tiene la desfachatez de invitar cada martes o cada miércoles, atreverse a algo tan grave como decir que viene la recesión? Créame que no me gusta dar malas noticias, pero tengo que darlas cuando son. Esto huele a recesión. Hay un dicho por ahí que me encanta a mí cuando digo que una persona no es buena o que una persona es vacía aquí o vacía en otro lado. Decimos, si hace como pato, se mueve como pato, camina, hace todo lo que hace un pato, adivine qué, es un pato. Entonces, si estamos en una situación económica donde no hay crecimiento o es muy menguante, donde tenemos crecimiento de los precios y los bancos centrales suben las tasas y no pasa nada, esto huele a recesión. Ahí está el pato. Ahí está el pato. ¿No? El olor a pato impregna todo. Es una recesión. Ahora, ¿han existido más recesiones? Sí, Estados Unidos ha estado en recesión 11 veces. 11 veces en su historia. De las cuales 6 han sido globales. O sea, no por culpa de Estados Unidos, sino han sido a nivel global. Y esas tienen, digamos, como síntomas, como el COVID. O sea, yo creo que tengo COVID porque me duele la garganta, tengo fiebre. Bueno, te tiene COVID, el pato. ¿Cómo sé que algo tiene una recesión y es global? Bueno, hay distintos síntomas. El primero de ellos es una política de la Fed de subir las tasas de interés y que no pase nada. Y adivinen qué está sucediendo ahorita. No hay una respuesta. Sí, no hay nada ahorita. La segunda es una inflación. Adivinen qué tenemos encima. Una inflación. Tenemos también choque en los precios del petróleo. Hasta ahorita los precios del petróleo se han controlado, pero han estado tirando hacia arriba por la crisis de la guerra en Ucrania. Otro componente que también podemos palomear. Ya. La crisis de la banca. Gracias a Dios, la banca todavía no entra en crisis, Gabriel. Pero sobre todo estas políticas de subir las tasas de interés van a llevar el dinero hacia la banca. Cuidado con esto, porque también puede provocar una crisis, que el circuito del crédito, o sea, del banco, de repente los bancos se queden sin poder prestar dinero. Ajá. Eso puede suceder, sí, ¿sabe cuándo sucede? Cuando la gente se queda sin ahorros. ¿Y cuando la gente se queda sin ahorros? Cuando la situación económica los apremia a tal grado que prefieren ellos atesorar el dinero ellos para garantizar su consumo. Y eso está muy cerca, abusado. Puede ser una palomita. Otra cosa, Gabriel, las burbujas. ¿Qué son las burbujas? Que la gente cree que algo vale mucho y le apuesta ahí. ¿Qué pasó con las criptomonedas? Subieron muchísimo su valor y ahorita reventó la burbuja. Totalmente. ¿Por qué? Porque nadie ampara esas monedas. Otra cuestión, burbujas inmobiliarias. Le he dicho que cuidado con lo inmobiliario, porque la gente cree que iba a preservar el valor en época de inflación y está sobrevalorando los bienes muebles e inmuebles. Ese puede ser una burbuja que reviente. Hay señales de que así como las cripto, con la cuestión inmobiliaria puede venir. En China ya reventó, ¿te acuerdas? Sí. Acaba de reventar este año. Tenemos también una cuestión ahí que tenga que ver con el dólar. Ahorita el dólar se está,
digamos, tomando un valor, de hecho se puede sobrevalorar, porque el alza de tasas de interés puede llevar a la gente a pensar que voy a refugiarme en el dólar para protegerme. Abusados. No siempre es así. Y bueno, hay otro factor, pero el principal factor que se nos olvidó y que ahorita hay que recordarlo, quinta ola, es la pandemia. Ya. ¿Qué le estoy diciendo? Que de todos estos indicadores, donde hubo recesiones globales anteriores, Gabriel, 3 o 4 o Están 2 ahí. elementos están ahí. Y adivine qué, ahorita contamos más de 6. Uf. Entonces, esto huele a pato. Estamos siendo claros con eso. Camina como pato, ¿no? Sí, Sí, definitivamente. sí, Entonces, sí, sí. por eso insistimos, va a haber recesión y las políticas que están aplicando combaten la demanda. ¿Quién es la demanda? A nosotros, a los consumidores. El problema está en la gente que ofrece, porque la gente que ofrece, que son los empresarios, están teniendo problemas con los precios de los combustibles, están teniendo problemas con la cadena de suministro, y están teniendo problemas, obviamente, para surtirse de los Ya. commodities necesarios para poder vender. Si eso no les ayudamos a poder facilitar eso, ¿saben qué va a pasar? Va a seguir la inflación y nos acerca más a una inflación, que nos acerca más a una recesión. Y si Estados Unidos cae en una recesión, nosotros definitivamente vamos a caer en recesión. Oye, bueno, leía el artículo que mandaste del Economista, que lo voy a terminar de leer con calma porque empieza tirando la carne al asador y con todo. Una recesión en Estados Unidos suele conducir a México también a una contracción económica. La Así. clásica que comentabas, a Estados Unidos le da gripa y a nosotros nos da pues un COVID gravísimo, pulmonía, neumonía y todas las cosas horribles que nos hemos enterado que Exacto. pueden llegar a pasar. ¿Ves en la ruta de esa recesión, de ese pato que hace como pato, que camina como pato y todo? ¿Ves en las autoridades digamos, una especie de vamos a prepararnos porque ahí viene porque yo la verdad no veo absolutamente ninguna estrategia para una posible recesión económica, Yo Isaías? te digo algo, no. Aquí en México, no. ¿Por qué crees que fue la reunión la semana pasada? Porque el que nos está jalando las orejas y casi nos va a decir cómo hacer la cosa va a ser Estados Unidos, no nosotros. Por eso nos mandaron llamar. Ese fue un mandado a llamar. Vamos, yo te voy a decir cómo. Hace rato platicaba con una colega en la universidad y me decía la doctora que ahora los estudiantes son un poco distintos que los de antes y casi uno les tiene que hacer la tesis. Entonces, es algo así. Estados Unidos nos va a hacer el modelo, nos va a decir qué vamos a hacer, nos va a decir, vas a ir así como casi de la manita, vas a hacerle así, al pato hay que darle semillita, al pato hay que darle Ya. agüita. Eso es. La llamada de la semana pasada fue un jalón de orejas para México, decirnos, prepárense porque esto pinta mal si no hacemos algo en conjunto como región para protegernos de lo que viene. Claro. Porque aparentemente, aunque los gringos digan que no, todo pinta a que viene un pato. Ojalá nos equivoquemos y no sea pato y fuera ganso, que es más bonito, pero no creo. No, ya acuérdate del cisne, ¿no? El cisne es peor. Oye, Exacto. ya para cerrar, tengo 2 minutos, bueno, 1 minuto y medio. El panorama es complejo. Sombrío. Estados Unidos, sí, sombrío, así como tu atmósfera que tienes ahí. Pero bueno, el estar cerca del socio comercial más importante debe ser una ventaja, Isaías. Exacto. Y es ahí donde si el mismo socio te llama y te dice, vamos a fomentar, porque lo que quieren fomentar es que el TEMEC sea como la punta de lanza de toda la zona, de toda América. Y puede ser porque Estados Unidos se dio cuenta que gran parte, su socio principal, acuérdate que es China, pero estamos nosotros como el segundo y está el resto de América. Entonces puede ser ahí donde se ancle y se pueda sobrevivir a un embate de una recesión global, porque esto huele a eso. Yo me preocuparé más si se da la recesión por Europa, donde tiene el conflicto, porque ese conflicto puede escalar. Nosotros estamos algo lejos y hay que irnos preparando. Creo yo que es una gran ventaja, sí es una gran ventaja. El TEMEC sigue siendo para nosotros muy importante y para los americanos también. No vean nomás ustedes dependencia e imperialismo de un lado, también ellos, hay una interdependencia ya en este punto y sobre todo porque los americanos, aunque no lo quieran reconocer, están ante una inminente recesión y esperemos no nos equivoquemos nosotros los augureros y caballeros Jedi grises, pero todo pinta a que nos estamos cargando de cerca. Muy bien.